Listo, ahí empieza. Entonces, el objetivo fundamental es realizar un ejercicio completo. Entonces, lo que voy a hacer es inventarme uno sobre el camino. Bien, vamos a colocar una función que no sea muy complicada para hacer las derivadas y las integrales. Y vamos a calcular completo el ejercicio. Entonces, el objetivo fundamental de los ejercicios de diferencia de potencial es efectivamente poder encontrar absolutamente todos los resultados que nosotros hemos ido llevando poco a poco en el avance del curso. Entonces, si ustedes tienen una función de potencial, voltaje, igual. Por ejemplo, creo que el que está ahí es x cuadrado y por z. ¿Me podrías confirmar, Vanessa? Bueno, voy a colocar x cuadrado y z. Si a nosotros nos dan un voltaje de esto, nos piden calcular el campo eléctrico como vector, la densidad de flujo eléctrico, lógicamente, como vector, la ρ sub b, que es la densidad volumétrica de carga, que es un escalar, y la carga encerrada en una determinada área, en un determinado volumen. Pues para nuestro caso, el volumen va a ser x, y, z entre 0 y 1, simplemente por facilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos hablando? Que vamos a encontrar la carga que se encerró en un cubo que tiene fronteras de 1 metro, donde el volumen será 1 metro cúbico. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues nosotros suponemos y siempre arrancamos del concepto del gradiente potencial. El concepto de gradiente de potencial afirma que el campo eléctrico puede ser calculado como la variación máxima normal, comúnmente conocido como el gradiente, de una función que no es vectorial, es únicamente escalar. Observen que esto es totalmente diferente a hacer esto. Si nosotros tuviésemos dos valores, esto lo llamamos divergencia y a esto lo llamamos gradiente. Recuerden, el gradiente se le saca una función escalar, netamente escalar. Mírenlo acá. Bien, si eso es cierto, pues nosotros lo que vamos a hacer es efectivamente sacar el gradiente. Entonces, el gradiente afortunadamente en coordenadas cartesianas es bastante sencillo. Es la derivada del voltaje en cada una de las direcciones. Entonces, la derivada del voltaje con respecto a la variable x en la dirección x, más la derivada del voltaje con respecto a y en la dirección y, más la derivada del voltaje con respecto a z en la dirección z. Segundo, aquí lo escribimos bien. Ese es el gradiente. Recuerden nunca olvidar que este tiene un signo negativo y a veces acostumbra uno a pasarlo por alto. Si eso es cierto, la derivada con respecto a x va a ser 2x, y, z en la dirección x. Más la derivada con respecto a y es x cuadrado, z en la dirección y. Más la derivada con respecto a z es x cuadrado, y en la dirección z. Ese pedazo en realidad parece ser demasiado sencillo. Es muy, muy fácil poder calcular las derivadas, sobre todo cuando tenemos unos valores tan rápidos y tan interesantes. Si ustedes colocan el valor negativo a todo lo que está aquí adentro, vamos a tener el voltaje. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, dame un segundo que es que estamos en línea. Bien, continúo. Una vez nosotros tenemos el gradiente, pues calcular el campo eléctrico, perdón que aquí tengo un error de escritura. Esto es el campo eléctrico. Pues ustedes automáticamente ya van a tener ese vector como, o ese campo eléctrico como vector, donde esto es lo que va en E de X, esto es lo que va en E de Y, y esto es lo que va en E de Z. Bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el gradiente me puede convertir una función escalar en un vector.
por su misma definición, bien, de su curso de cálculo vectorial. Una vez tenemos el campo eléctrico, él me solicita, calcule el campo eléctrico en algún determinado punto. Entonces, por ejemplo, si el campo eléctrico lo quiero calcular en el punto 1, 0, 0, pues ustedes inmediatamente encontrarán que les da 0 como vector, es decir, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Reemplacen. Si este 0, si este 0, si este 0, no importa cuánto valga X, el valor me da 0. ¿Listo? Pero recuerden, la forma general de resolver el ejercicio tiene que ser siempre en función del valor general, nunca del valor que se ha evaluado. Este es el valor evaluado, este es el valor general. De modo tal que la densidad de flujo eléctrico general es epsilon sub 0. ¿Por qué epsilon sub 0? Porque de momento no hemos trabajado ningún material diferente. Estamos diciendo que el campo se está trabajando en el aire, así que epsilon sub 0 será el valor que nos acompañará. Y lo único que ustedes tienen que hacer es efectivamente multiplicar por el epsilon sub 0. Entonces me queda menos epsilon sub 0 multiplicado por 2x, y, z en la dirección x más x cuadrado z en la dirección y más x cuadrado y en la dirección z. ¿Listo? Una vez tienen ese resultado, pues de ahí en adelante calcular lo demás es muy sencillo. Por ejemplo, calcular ρ sub p obedece a aplicar la divergencia y esto nos va a dar inmediatamente la derivada de d en la dirección x con respecto a x más la derivada de d en la dirección y con respecto a y más la derivada de d en la dirección z con respecto a z. ¿Lo observan? Es muy sencillo. Entonces, ¿qué es d en la componente x? D es epsilon sub 0 por e de x. ¿Qué es d en la componente y? Epsilon sub 0 por e de y. ¿Qué es d en la componente z? Epsilon sub 0 por e de z. Si nos pudiesen d en algún punto evaluado, pues lo único que tienen que hacer es ustedes evaluarlo. Por ejemplo, d en el punto 1, 0, 0, pues también me va a dar 0. Pero este resultado o estos resultados se utilizan única y exclusivamente para un punto evaluado. Bien, eso no se utiliza para el ejercicio en general. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? Profe, y es que ahí va mi duda. O sea, se supone que Listo. D es epsilon sub 0 por E y Sí, E es igual a menos el gradiente por el voltaje. sí. Pero, digamos, si en la Menos el gradiente función, del voltaje, acuérdate, menos el gradiente del voltaje. sí, sí, sí. Listo. Em, si la función me queda con algún valor del gradiente, o sea, digamos, por ejemplo, en una función cilíndrica, me queda uno Sí, sobre ρ o alguna cosa así, sí, eso señor. entraría dentro del valor de D también, ¿sí? Sí, claro, la función es completa. La función de campo eléctrico es lo que nos dé. Si nos da 1 sobre ρ por seno de phi, lo que nos dé. Es efectivamente lo que estamos haciendo. Como vaya dando y lo vamos reemplazando. Si lo ven, al final lo único que tienes que hacer es multiplicar por epsilon sub 0 lo que te dio. Y ya, pero epsilon sub 0 es una constante. Miren, este epsilon sub 0 es una constante. Es un número, 8.86 por 10 a la menos 12 faradios por metro. ¿Vale? Eso lo que Ok. hace es que toma tu campo eléctrico y lo reduce a un tamaño muy pequeño en la densidad de flujo eléctrico. Bien, solamente hay que dividirlo, solamente hay que multiplicarlo. Perdón. Bien, una vez tenemos ese paso, de aquí en adelante, pues ya es más sencillo que ustedes puedan trabajarlo. Bueno, vamos a hacer la derivada. Entonces, la derivada con respecto a x de la dirección x. ¿Cuál es la dirección x? Esta. La derivada con respecto a x es 2yz. ¿Listo? ¿Cuál es la derivada de y con respecto a y? La derivada de esto con respecto a y es 0. ¿Y cuál es la derivada de esto con respecto a z? Es 0 también. ¿Listo? De modo tal que yo ya tengo que esto es ρ sub b.
Y Rho sub B tiene unidades Coulomb por metro al cubo. 2 YZ. Si este es 0 y este es 0, pues es lógicamente mucho más sencillo poder calcular, ¿listo? Nuestra siguiente magnitud. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ese no con epsilon, el 2YZ. Sí, sí, con epsilon 0, sí señor. Este es un error mío. Con epsilon 0. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Eso a qué nos lleva? A decir que Rho sub B es 2 epsilon sub 0 y z coulombs por metro cúbico. Si eso es cierto, pues calcular la carga es muy sencilla, ¿no? La carga no es nada más que la integral triple de los límites que me entregaron, es decir, todos los límites de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, de 2 epsilon sub 0, y z de x, de x, de y, de z. ¿Cuánto me da esa integral? Pues es bastante sencillo de hacer, ¿no? Me da 2x y cuadrado sobre 2 z cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces, todo esto todos van entre 0 y 1, tanto x como y como z. Así que esto me va a dar x, y cuadrado, z cuadrado, dividido entre 2, todo evaluado entre 0 y 1. Es evidente que cuando evalúo en 0, cualquiera de ellas me va a dar 0, así que solo evalúo cuando esté en 1, así que me da 1 por 1 por 1. Yo tendría que esto me da, el signo por acá, pero negativo, menos 1 medio, y agregar algunas cosas que aquí voy, lo sub 0, lo sub 0, dividido entre 2. ¿Qué unidades? Coulombs. Unidades de Coulomb. Bien, y ahí finaliza el resultado. Es decir, si yo tengo un voltaje, puedo inmediatamente calcular el campo eléctrico. Si tengo un campo eléctrico, puedo calcular directamente la densidad de flujo eléctrico. Si tengo la densidad de flujo eléctrico, gracias a la divergencia, puedo calcular Rho sub B. Y si tengo Rho sub B, ¿listo? Y tengo los límites, inmediatamente puedo calcular la carga que tengo encerrada. Esto es una ventaja grandísima para nosotros, que ya teniendo valores que puedo medir, puedo calcular inmediatamente el voltaje. Puedo calcular inmediatamente el campo eléctrico. Puedo calcular la densidad de flujo eléctrico e incluso llegar hasta la carga si la puedo encerrar en un determinado o confinarla. Bien, esto me da paso incluso para intentar hacer un sensor de carga. Miren, con esto yo podría inmediatamente, si determino el voltaje en un punto, poder calcular cuál es su campo eléctrico, luego su densidad de flujo eléctrico y enseguida. ¿Hasta ahí tenemos alguna? No. Bien, pues básicamente esto es lo que nosotros pues teníamos para compartir en ese ejercicio. ¿Listo? Voy a quitar aquí ya que me dice aquí reconocimiento inteligente para que vamos funcione. ¿Qué otras dudas? Voy a dejar este como video. Tenemos dentro del grupo de texto, voy a compartir en mi pantalla, el grupo de campos electromagnéticos. Ustedes observaron que dentro de las publicaciones yo les dije revisen el blog de notas. Si no lo encontraron, por lo general ese blog de notas se encuentra acá. Bien, ustedes van allá, pues aunque va a ser un poco despacio
la creación de ese blog de notas he intentado ya pues, yo mismo sentarme a hacer las notas que necesitamos, las imágenes que tenemos, etcétera, etcétera. Cuando ustedes van a ese blog de notas incluso puede ser editable en un OneNote, ¿no? Nosotros tenemos acceso a OneNote gracias a todas las herramientas que tenemos pues, dentro de cada una de las cuentas de correo que ustedes tienen asociadas con la universidad. Bien, observen el blog de notas. El blog de notas está dividido, pues hasta ahora llevo 2 clases, eso es un poco lento. Y además de eso, ustedes pueden observar que en cada uno de ellos ustedes pueden hacer sus notas. Miren, por ejemplo, aquí estarían las notas de Andrés, aquí estarían las notas de Carlos, aquí estarían las notas de Vanessa, etcétera, etcétera. Y todos los que estén asociados pueden hacer cada uno de sus notas. Bien, las notas que yo hago solamente las van a poder consultar. Por ejemplo, vamos a mirar las de la clase 2, pues yo sé que va un poco lento, bueno, ya que salió esta clase 1. Van por temas, observenlas. Cálculo vectorial, producto escalar, que es lo que hemos venido haciendo. Van asociadas las clases, por ejemplo, la clase número 2, sistema coordenado cartesiano. En ese sistema coordenado cartesiano, efectivamente, cuando ustedes van a mirar las notas de clase, pues ya pueden ver la figura, que creo que va a ayudar un montón. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Colocar estas figuras como objetos variables, objetos 3D que ustedes puedan girar, tomar, mirar, observar lo que ustedes quieran. Dentro de la diferencia de potencial, aunque no lo he actualizado, yo agregué en la clase 15, en la ejercicio número 15A, 15B, y a este lo renombré como 15C. Bien, yo voy a agregar ahorita los dos nuevos videos para que ustedes los puedan observar. Son videos de ejercicios hechos en otras clases, en donde básicamente definimos bien qué es lo de la diferencia de potencial, por qué esas fórmulas son como son, etcétera, etcétera. ¿Listo? Con la parte de evaluación. Entonces, la parte de evaluación la vamos a hacer directamente por el aula virtual. Por esta aula virtual, por el aula de Teams. ¿Qué vamos a hacer con esa evaluación? La idea sería realizar un parcial que sea determinado en un tiempo, o en un tiempo determinado. En esas 2 horas que ustedes van a tener, yo les coloco el parcial y tienen esas 2 horas para realizarlo, en vivo y en directo. ¿Cómo vamos a verificar que ustedes estén haciendo ese parcial? Pues es muy sencillo, en realidad bastante sencillo. La plataforma les permite mirar que ustedes están conectados, bien sea, por ejemplo, cada cierto tiempo que ustedes habiliten el video y estén haciendo el parcial, o pues nada, con la sola entrega. A mí con que ustedes me entreguen el parcial en una hora determinada, eso queda cerrado, el bloque se abre 2 horas y se vuelve a cerrar automáticamente y ustedes tienen que entregarlo en ese lapso. Por más ayuda a veces que uno intente buscar, con esto va a ser un poco complicado. Nadie va a saber más de este tema que ustedes mismos. Así que, pues, es un ejercicio de confianza. ¿Listo? Los porcentajes. Vamos a mirar cómo nos va en el parcial, muchachos, y depende de cómo les vaya en el parcial, vamos a mirar cómo adecuar esos porcentajes. Yo creo que en esos momentos intentar apuntar un 25% por un parcial va a ser bastante complicado, sobre todo con los problemas que hemos tenido. Es muy diferente dictar una clase o tener una clase presencial a tener una clase pues de esta manera. Así que yo creo que vamos a modificar esos porcentajes, pero hasta que no tenga las notas de los parciales no lo vamos a poder charlar. Lo vamos a hacer en común acuerdo. Yo creo y he pensado que la fórmula más sencilla es dejar la mitad del parcial y la mitad de los ejercicios y el trabajo por fuera. Es decir, darle un poco más de importancia a lo que ustedes están haciendo en sus casas y más allá de ir evaluando en un parcial. Eso es más o menos la propuesta que yo tengo, ¿vale? Lo vamos a ir mirando de todas maneras a medida que vaya avanzando el curso. ¿Qué les puedo decir? Pues de momento nosotros seguiremos confinados por lo menos hasta después de Semana Santa. Nosotros tenemos esta semana de clases. Recuerden, el viernes salimos a descansar para Semana Santa, así que la siguiente semana no van a tener clases. ¿Listo? Para que aprovechen esta semana, para que, pues, dado que ustedes no van a poder salir tampoco de sus casas, aprovechen ese tiempo que tienen ahí. ¿Bien? ¿De esta parte tienen alguna otra duda? Profe, ¿la entrega del parcial sería por medio de fotos o por el mismo blog de notas o cómo sería ahí? Ah, vale. Resulta y pasa que la herramienta de Teams que está asociada a nuestra cuenta de correo permite realizar formularios. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo hago básicamente? Coloco los 4 ejercicios. ¿Listo? O los 3 ejercicios, lo que sea. O incluso 2, eso en este momento es irrelevante. Y abro un espacio del formulario donde dice
inserte o ingrese sus fotografías. ¿Cómo se van a hacer las fotografías de eso o la toma de fotografías de eso? Tiene que ser directamente con el celular. La pregunta es, ¿qué tipo de celulares tienen ustedes? ¿Tienen una cámara lo suficientemente buena para subir una buena foto? ¿Tienen escáner en su casa? Sí, profe, yo sí tengo escáner. Los demás muchachos tienen un Yo sí. suficiente, bueno, unas herramientas tecnológicas como el celular lo suficientemente buenas. Sí, sí, sí. Sí, Con sí, celular, celular, sí. sí. ¿Listo? El celular, Entonces sí. es sencillo porque se resuelve el punto, se toma la foto y se sube. ¿Bien? Es decir, dejamos 2 horas para resolver el parcial. ¿Listo? Después de esas 2 horas de resolver el parcial, nosotros lo que hacemos es automáticamente habilitamos más o menos, yo calculo unos 30 minutos para subir las evidencias. Es decir, punto a punto, si son 3 puntos, ustedes toman las fotos, generan con el Cam Scanner o con el que recuerden que el Cam Scanner les permite agregar varias fotos, punto por punto. Y lo suben al formulario y ya. Y yo me encargo de mirar el formulario acá y los califico punto a punto y entrego la realimentación por este mismo medio en un documento Excel, donde básicamente se dice qué es lo que dice, lo que va en cada punto, en cada ejercicio, qué fue lo que le pasó, qué fue lo que les ocurrió. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Y bueno, la otra cuestión era si podías hacer un ejercicio de dipolos. Listo, sí. Pues el ejercicio de dipolo sí es bastante sencillo, ¿vale? Por lo general, dipolo nunca lo evalúo, la clase de dipolos nunca se evalúa en el parcial, ¿vale? Porque se va a ver en antenas y propagación, pero sí, yo podría hacer un ejercicio. Denme un segundo, lo busco aquí en el libro y lo ponemos